Antes de comer lo que tiene en su plato esta noche, necesita escuchar esto. Existe una crisis silenciosa que está afectando a millones de personas mayores de 50 años en todo el mundo. Y lo más aterrador es que la mayoría ni siquiera lo sabe. Sus riñones, esos dos órganos en forma de frijol que trabajan las 24 horas del día para filtrar más de 180 litros de sangre cada día, pueden estar fallando en este preciso momento. Y usted podría no sentir absolutamente nada hasta que sea demasiado tarde. Los médicos tienen un nombre para esto: la enfermedad renal crónica, y la llaman la asesina silenciosa, porque cuando los síntomas finalmente aparecen, los riñones ya han perdido hasta el 70% de su función. Hoy voy a revelarle algo que muy pocos profesionales de la salud explican con claridad. Hay alimentos que usted consume hoy, probablemente considerándolos saludables o completamente inofensivos, que están acelerando este daño de forma irreversible. Quédese hasta el final, porque el alimento número 3 va a sorprenderle. Y el número 6 es algo que millones de personas hacen cada noche sin sospechar el daño que están causando. Para entender por qué esta información es especialmente crítica para usted, si tiene más de 50 años, necesitamos hablar un momento de lo que realmente ocurre dentro de su cuerpo con el paso del tiempo. Muchas personas asumen que el deterioro renal es algo que solo les sucede a quienes tienen diabetes avanzada o presión arterial descontrolada durante décadas. Eso es un error que puede costarle caro. La realidad es que a partir de los 40 años, el riñón humano comienza a perder masa funcional, de manera gradual pero constante. A los 50, usted ya ha perdido aproximadamente entre el 20 y el 25% de la capacidad de filtrado que tenía en su juventud. Esto no significa que esté enfermo, pero sí significa que su margen de tolerancia ante cualquier agresión, ya sea por medicamentos, enfermedades o simplemente por lo que come cada día, es considerablemente menor que el de una persona joven. Sus riñones son responsables de funciones que van mucho más allá de simplemente producir orina. Filtran y eliminan los desechos del metabolismo celular. Regulan su presión arterial a través del sistema renina-angiotensina. Producen eritropoyetina, la hormona que le indica a su médula ósea que fabrique glóbulos rojos. Activan la vitamina D para mantener sus huesos fuertes y mantienen el equilibrio preciso de minerales esenciales como el potasio, el sodio, el fósforo y el calcio en su sangre. Cuando este sistema comienza a fallar, todo el cuerpo lo siente de maneras que a menudo confundimos con el simple envejecimiento. Y aquí está el problema más grave. La enfermedad renal crónica no duele, no avisa, no interrumpe su rutina diaria hasta que el daño ya es severo. Por eso es tan importante conocer las señales de alarma que muchos adultos mayores ignoran o atribuyen al cansancio. Preste especial atención si nota hinchazón persistente en sus pies, tobillos, piernas o alrededor de los ojos, especialmente por las mañanas. Si su orina tiene un aspecto espumoso o burbujeante, eso puede indicar que está eliminando proteínas que deberían quedarse en su sangre, una señal clásica de daño renal. Si orina con mucha frecuencia durante la noche, si nota que su orina tiene un color oscuro, o contiene sangre visible, o si experimenta una fatiga profunda que no mejora con el descanso, su cuerpo puede estar enviándole una señal de auxilio que no puede permitirse ignorar. Otros síntomas incluyen pérdida de apetito, náuseas matutinas sin causa aparente, dificultad para concentrarse y una sensación constante de frío incluso en ambientes cálidos. Si reconoce alguno de estos signos, no espere. Consulte a su médico y solicite un análisis de sangre con creatinina y un examen de orina. Esos dos estudios simples pueden revelar lo que ningún síntoma visible todavía le está diciendo. Pero si aún no presenta estos síntomas, este es el momento perfecto, quizás el más importante de su vida, para actuar con prevención, y esa prevención comienza en su cocina. Comencemos con los 6 alimentos que dañan los riñones. Número 1. La sal de mesa y los alimentos ultraprocesados. La mayoría de los adultos mayores de 50 consume el doble de sodio que la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud sin saberlo. Y lo más importante
es que no es por descuido. No es porque agreguen demasiada sal a sus platos. Es porque los alimentos empacados, enlatados, embutidos, sopas instantáneas, salsas embotelladas, panes industriales y comidas preparadas están cargados de sodio oculto en cantidades que nadie imagina al leer la etiqueta. ¿Cuál es el daño concreto? El exceso de sodio obliga a sus riñones a trabajar bajo una presión constante y elevada para eliminar el excedente de la sangre. Esto genera hipertensión, que a su vez daña los pequeños vasos sanguíneos que irrigan el tejido renal. Con el tiempo, este esfuerzo sostenido destruye las nefronas, las unidades funcionales del riñón, de forma silenciosa e irreversible. Una sola lata de sopa enlatada puede contener más del 80% del sodio que su cuerpo debería consumir en todo un día. Revise las etiquetas. Su riñón se lo agradecerá. Número 2. Las carnes rojas en exceso. Este punto genera mucha confusión porque vivimos en una cultura que asocia el consumo de carne con la fortaleza y la salud, especialmente entre las generaciones mayores. Y es cierto que después de los 50 necesita proteína para mantener su masa muscular. Pero hay una diferencia enorme entre consumir proteína con inteligencia y convertir la carne roja en el centro de cada comida del día. La digestión de proteína animal genera grandes cantidades de urea, creatinina y otros productos de desecho nitrogenado que sus riñones deben filtrar y eliminar constantemente. En un riñón joven y con plena capacidad, esto no representa un problema mayor, pero en un riñón que ya trabaja con una reserva funcional reducida, esta carga metabólica sostenida acelera de manera significativa la pérdida de nefronas. Lo que es más preocupante, este daño no produce síntomas evidentes durante años. Para cuando se manifiesta, puede ser irreversible. Reducir las porciones de carne roja a no más de 3 veces por semana y priorizar fuentes de proteína como el pescado, los huevos o las legumbres puede marcar una diferencia medible en su función renal a largo plazo. Número 3. Los refrescos y bebidas oscuras de cola. Aquí está la sorpresa que prometimos al inicio, y muchas personas no pueden creerlo cuando lo escuchan por primera vez. Incluso las versiones sin azúcar, las versiones light o 0 calorías de estas bebidas contienen ácido fosfórico. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque cuando el nivel de fósforo en sangre se eleva de manera crónica, sus riñones deben trabajar en modo de emergencia permanente para restaurar el balance mineral. Con el tiempo, este esfuerzo excesivo produce calcificaciones en el tejido renal, endurece las arterias que alimentan los riñones y deteriora la tasa de filtrado glomerular, que es el indicador más preciso que tienen los médicos para medir qué tan bien funcionan sus riñones. Estudios observacionales han asociado el consumo de 2 o más bebidas de cola al día con un riesgo notablemente mayor de enfermedad renal crónica en adultos mayores de 50 años. Número 4. Los antiinflamatorios de venta libre tomados con frecuencia. Aunque técnicamente no es un alimento, este punto es tan crítico para las personas mayores de 50 que sería irresponsable omitirlo. El ibuprofeno, la aspirina en dosis altas, el naproxeno y otros analgésicos antiinflamatorios no esteroideos son probablemente los medicamentos más consumidos por adultos mayores en todo el mundo, con frecuencia sin supervisión médica, para aliviar dolores articulares, de espalda, de cabeza o musculares que se vuelven más comunes con la edad. El problema es que estos medicamentos reducen el flujo sanguíneo hacia los riñones de forma directa al inhibir las prostaglandinas, que son las sustancias que mantienen dilatados los vasos renales. En un uso puntual y esporádico, el riñón puede recuperarse sin problemas. Pero tomados 3, 4 o 5 veces por semana durante meses o años, como muchas personas mayores hacen sin consultar a nadie, pueden provocar una condición llamada nefropatía por analgésicos, un daño crónico e irreversible del tejido renal. Si usted los consume con esa frecuencia, hable con su médico esta semana sobre alternativas más seguras para el manejo del dolor. Número 5. Los alimentos ricos en oxalato consumidos en exceso. Las espinacas crudas, la remolacha, las nueces, el chocolate oscuro y ciertas variedades de té son alimentos que la mayoría de las personas
considera saludables, y en muchos aspectos lo son. Pero contienen grandes cantidades de oxalato, un compuesto natural que cuando se acumula en exceso en el organismo, se une al calcio dentro del riñón y forma cristales microscópicos. Con el tiempo, esos cristales se convierten en cálculos renales, los famosos piedras en el riñón, que no solo son dolorosos, sino que pueden obstruir el flujo urinario y causar daño estructural severo. En personas que ya tienen una predisposición genética a los cálculos o en quienes no beben suficiente agua durante el día, el consumo excesivo de estos alimentos puede desencadenar episodios repetidos que progresivamente deterioran el tejido renal. La solución no es eliminar estos alimentos de su dieta, sino consumirlos de manera inteligente. Cocinar las espinacas en lugar de consumirlas crudas reduce su contenido de oxalato hasta en un 50%. Acompañar estos alimentos con una adecuada hidratación y una fuente de calcio en la misma comida puede neutralizar buena parte del riesgo. Número 6. El alcohol, incluso en cantidades consideradas moderadas. Este es el hábito del que prometimos hablar al inicio, el que millones de personas realizan cada noche sin sospechar el daño acumulado. La cultura popular, durante décadas, ha normalizado e incluso promovido el consumo de una copa de vino tinto al día, como algo positivo para la salud cardiovascular. Y aunque existe evidencia limitada sobre ciertos beneficios del resveratrol presente en el vino, lo que raramente se menciona es el impacto directo y acumulativo del alcohol sobre la función renal. El alcohol es un diurético potente, que deshidrata los tejidos de manera sostenida, obliga a los riñones a filtrar una mayor concentración de toxinas en menos volumen de líquido y altera la capacidad del riñón para regular el equilibrio hídrico del cuerpo. En personas mayores de 50, cuya reserva funcional renal ya está naturalmente disminuida, incluso el consumo que la sociedad considera moderado puede acelerar el deterioro de manera significativa. Y si a esto le agregamos que la mayoría de los adultos mayores toma uno o más medicamentos crónicos, muchos de los cuales son procesados por el riñón, el riesgo se multiplica de una manera que los estudios apenas están comenzando a documentar. Si usted consume alcohol con regularidad, esta es una conversación que debe tener con su médico con toda la honestidad posible. Ahora que conoce estos 6 enemigos silenciosos de sus riñones, la pregunta más importante no es cuánto daño ya ha ocurrido, sino qué puede hacer hoy para detenerlo y proteger lo que aún tiene. Y aquí hay una noticia que debería darle esperanza. El riñón humano tiene una capacidad notable de estabilización y compensación cuando se eliminan las agresiones a tiempo. No hablamos de regenerar lo perdido, porque eso todavía no es posible, pero sí de detener el avance del daño y preservar la función renal que le queda durante muchos años más. Los pasos que puede comenzar a dar hoy mismo son concretos y alcanzables. Aumente su consumo de agua pura, a por lo menos 6 u 8 vasos al día, porque la hidratación adecuada es la herramienta más barata y más poderosa para proteger sus riñones. Reduzca el sodio revisando las etiquetas de todo lo que compra empacado. Modere las porciones de proteína animal y considere incorporar más pescado y legumbres en su dieta semanal. Hable con su médico sobre los medicamentos que toma con frecuencia, especialmente los analgésicos. Y solicite un análisis renal de rutina, al menos una vez al año, si tiene más de 50, aunque se sienta perfectamente bien. Si este video le fue útil, le pido que haga algo importante ahora mismo. Compártalo con alguien mayor de 50 años que usted quiera proteger. Puede ser un familiar, un amigo cercano, o alguien que usted sabe que tiene estos hábitos sin conocer sus consecuencias. Un solo video compartido puede cambiar el rumbo de la salud de alguien que usted ama. Suscríbase a este canal si aún no lo ha hecho, porque cada semana publicamos información médica rigurosa y accesible.